Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Por el momento tengo aquí dos estudiantes con la misma nota. La sumatoria con los 5 decimales tiene los mismos valores. Pero el simple hecho de aquí, en una dimensión, tal vez un estudiante sacó un valor 4, aquí en el redondeo de las dimensiones tiene el mismo valor. Pero si nos vamos a una sumatoria más precisa de todas las dimensiones sin el redondeo, sí existe una diferencia entre los dos estudiantes. Un estudiante va a tener 93,25, el otro estudiante va a tener 92,75. Claro que en la nota ya redondeada ambos estudiantes tienen la misma nota, pero en una sumatoria más precisa de todos los valores tenemos una diferencia con los 5 decimales. En un caso tiene 92,75, en el otro caso tiene 93,25. Entonces siempre va a haber una diferencia entre la nota de los estudiantes. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Digamos que en una evaluación un estudiante sacó 42, el otro sacó 45. Por algún motivo hay una diferencia en las evaluaciones. En el redondeo voy a tener el mismo valor, ambos estudiantes tienen la misma nota en el redondeo, pero otra vez, si nos vamos a una sumatoria más precisa de los valores de las dimensiones, tenemos un ganador. En un caso tenemos un 92,5, en el otro caso tenemos 93,25. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el ganador? Por 3 puntos en una evaluación va a haber una diferencia entre ambos estudiantes. Aunque los estudiantes su promedio total redondeado de los mismos valores, en la sumatoria siempre va a haber una diferencia. Y un claro ganador. Ahora, en algunos casos, la sumatoria con decimales va a ser un poco diferente al promedio total. Porque el promedio total siempre viene redondeado. Y aquí en la sumatoria con los 5 decimales no lo estamos redondeando. Entonces el redondeo va a haber una diferencia por los redondeos. Con 1 en casos extremos va a haber una diferencia con 2 números en casos extremos. Pero en la mayoría de los casos va a haber 0 de diferencia, un número de diferencia o 2. Ya eso en casos extremos. Entonces, no hay cómo perderse para elegir a los mejores estudiantes. No puede haber dudas cuando en las calificaciones hay diferencia, aunque sea de un punto. Un punto va a ser la diferencia en un claro ganador. En las sumatorias más precisas con 5 decimales, un valor, diferencia de un número en cualquier casillero va a ser la diferencia y claramente vamos a tener a los ganadores o mejores estudiantes.